Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy en la Mañanera del Pueblo, pues se volvió a hablar del caso de Teucitlán, Jalisco, del rancho Izaguirre. Ese caso que le ha dado ya la vuelta al mundo, pues por lo que ahí ocurría. Un rancho a 1 hora de la capital de Guadalajara, Jalisco, en donde pues el cártel Jalisco Nueva Generación reclutaba a miles de jóvenes, hombres y mujeres, con promesas falsas de trabajo a través de las plataformas de contrataciones laborales, pero era con engaños, porque al llegar ahí pues se enmarcaban en las filas del narcotráfico. Es entonces que es un tema que ha colocado a la desaparición de personas en la palestra, una situación que ha llenado de dolor a madres y padres durante más de 2 décadas aquí en México, porque las bandas de crimen organizado, los cárteles de la droga, pues se han dedicado a secuestrar a gente joven, hombres y mujeres, para enrolarlas en sus filas del delito. La presidenta Claudia Sheinbaum al respecto ha dicho que pues esta va a ser una de sus prioridades de su gobierno, atender a las madres de los desaparecidos, y para ello ha creado 2 reformas que presentó ayer, teniendo como base la identificación CURP a nivel nacional. Pero vamos por partes en qué es lo último que ha ocurrido en esta investigación. Bueno, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues ya anunció que la madrugada de este martes ya fue transferido el caso a la Fiscalía General de la República, porque hay que recordar que estaba en manos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, una fiscalía que, bueno, pues no, al parecer no realizó grandes investigaciones, y después de una detención y pues un enfrentamiento que hubo en ese rancho en el mes de septiembre de 2024, pues nunca pues dijo nada ni se volvió a tocar el tema, hasta que llegaron las madres buscadoras y a través de una llamada anónima fueron ahí, entraron al rancho y encontraron pues una serie de objetos. Un elemento importante en esta investigación es sin duda la detención de Lastra, este líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que fue detenido la semana pasada por las autoridades mexicanas, y bueno, pues quien ha declarado que en ese rancho Izaguirre de Teucitlán, pues efectivamente se reclutaba a gente con engaños a través de plataformas laborales, mismas que muchas de estas páginas ya han sido cerradas por la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía. Y bueno, pues también dijo que después de que estas personas eran reclutadas, pues eran capacitadas en todo lo que tiene que ver el crimen organizado. El Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad logró detener a Lastra. Esto fue la semana pasada. Y en un plazo verdaderamente perentorio, porque es un plazo constitucional, logramos con los datos que ellos nos dieron obtener y abrir una carpeta por delincuencia organizada. Eso es una carpeta de carácter federal. También logramos que el juez de control ya le dictara la formal prisión a este individuo, ya se encuentra en una cárcel de alta seguridad, y al tener ya una acción de carácter federal como la que ya tenemos, la madrugada del día de hoy, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. Bueno, y aquí pues está claro pues que hay un conflicto entre la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Fiscalía Federal de la República, porque pues bueno, de lo que hizo, de lo poco o mucho que hizo la Fiscalía de Jalisco, pues ahora tiene que entregar cuentas a la Fiscalía Federal de la República. Y en eso, pues varias de las preguntas fueron encaminadas a qué pasó con todos esos objetos que encontraron las madres buscadoras. Y bueno, pues, ¿qué pasó con los gran cantidades de zapatos, con partes de las vestimentas de muchos de ellos, chamarras, camisas, blusas, cartas, diarios, libretas, pues una gran cantidad de cosas que pues ahora la Fiscalía de Jalisco pues le tiene que pasar a la Fiscalía Federal de la República, y que sin duda son claves para esta investigación y que nos dirán mucho, porque también dentro de esos objetos
había, según las madres buscadoras, había pedazos de osamentas. Nosotros, y eso lo habíamos estado tratando inclusive antes de esto del Astra, para que la Fiscalía Local nos haga entrega de toda esa documentación, de todos los bienes, todas estas prendas, de lo que tenga en materia de óseos y lo que haya avanzado en estos 6 meses en los asuntos de carácter pericial para determinar qué tipo de actividades hubo ahí. Una de las instrucciones muy claras que les di hoy al área pericial de la Fiscalía es que a partir del momento en que tomen posesión, que lo están haciendo ahora, yo creo que el día de hoy nos deben de dar un plazo específico, claro, por días, de qué es lo que nos van a informar pericialmente, en qué forma nos los van a dar. Yo creo que vamos a estar obteniendo de manera secuencial datos que nosotros debemos de hacerlos públicos, porque ese es uno de los problemas más serios que tiene ese lugar. En la mañana del pueblo, una de las preguntas clave fue si no se alteraron las evidencias con la visita ese jueves de los medios de comunicación y también colectivos, una visita que resultó caótica justamente por la falta de comunicación entre las autoridades federales y las autoridades de Jalisco, porque pues si bien primero se había organizado una visita con los medios de comunicación a nivel nacional, pues finalmente también la propia Fiscalía organizó su propia visita horas antes y dicen por ahí que hasta un desayuno hubo en ese predio previo a la visita de los medios de comunicación. Entonces, bueno, que si todo esto no ha alterado la investigación al momento. Y el fiscal Gers Manero dijo lo siguiente. Como ustedes recordarán, en la reunión que tuve con los medios, yo les pregunté a las personas que asistieron si tenían interés en que se pudiera hacer una visita por la cantidad de información tan confusa que había. Hubo un acuerdo general, no hubo nadie que se opusiera, y les dije con toda precisión que nosotros les íbamos a pedir la autorización a la Fiscalía Local para ver si se podía hacer esa visita sin estorbar las actividades periciales que estaban haciendo. Se le hizo la consulta, estuvo de acuerdo y nosotros dimos todo el apoyo para que pudieran asistir ahí. Lo que nos encontramos fue una situación que no estaba prevista. La Fiscalía del Estado hizo después de que nos dio esa autorización, hizo una invitación por su propia cuenta para llevar a grupos sociales una hora antes de que llegaran los periodistas. Ellos van a tener que dar cuenta de todas las responsabilidades que tienen y las siguen teniendo y las comenzaron a tener desde septiembre del año pasado y que nosotros ya dimos cuenta con toda precisión, con pruebas documentales muy claras de qué es todo lo que falta y todo lo que falta es de su responsabilidad y van a tener que dar cuenta. Y ante las respuestas, los medios de comunicación volvieron a insistir sobre el mismo tema, si esta visita fue prudente o no, o si bueno, pues ese rancho y todo lo que hay, la indagatoria que ahí hay, pues ahora quién se le pueda creer. Las madres buscadoras por un lado dicen una cosa, la Fiscalía pues dice que hay que esperar a toda la investigación, la Fiscalía de Jalisco ha callado, entonces bueno, habrá que ver qué va a pasar en los próximos días. Ni siquiera sabíamos que habías hecho esa convocatoria pública que llegó a extremos verdaderamente inconcebibles. Él lo citó en las oficinas de la Fiscalía General de la República en Jalisco y lo hizo expresamente una hora antes de que pudieran llegar los periodistas que ellos mismos habían permitido que entraran. El fiscal Alejandro Gers Manero dijo la semana pasada en una conferencia de prensa que la Fiscalía de Jalisco había incurrido en omisiones e irregularidades. Y bueno, pues hay que recordar que todos estos zapatos, pues todo lo que estaba ahí en el rancho que reportaron las madres buscadoras ya no está en posesión de la Fiscalía de Jalisco. Y bueno, pues ante ello, el fiscal Gers Manero dijo que el que hayan ido los medios pues fue un ejercicio de transparencia. Ante todos los medios y con todos ustedes presentes, les pregunté si era importante, interesante para el gremio
tener una visita libre, sin tener ningún tipo de presión sobre lo que había ahí. Yo creo que tener esa transparencia, al contrario de ser algo negativo, yo creo que es muy positivo si se lleva con orden y no se mete gente para generar ahí un conflicto, pero dar la oportunidad de que se conozca un área que está tan cuestionada, pedirle la autorización a quien tiene el control de ello y dar todas las facilidades para que vayan, es una muestra de libertad y de transparencia. Yo no lo veo de otra manera. Hay un procedimiento penal abierto. Los procedimientos penales en México son absolutamente transparentes y abiertos a cualquier investigación de cualquier naturaleza. Lo que es secreto es la parte de la investigación cuando esa secrecía es indispensable para no perder pruebas o lastimar la investigación. Pero en este caso no hay ninguna situación de esa naturaleza. Todo lo que se pueda dar de información para establecer con toda precisión lo que ahí ocurrió, quiénes son los responsables, a quiénes vamos nosotros a procesar. Toda esa información tiene que estar abierta. De esa información hay actividades periciales, de inteligencia, de testimoniales, de documentales que nosotros tenemos que procesar. Y conforme los vayamos procesando, las vamos incorporando, y conforme esa incorporación no afecte el resultado de la investigación, las vamos a dar a conocer. Hay muchas versiones de lo que pasaba en el rancho Izaguirre. Por una parte, pues están las declaraciones de Lastra. Por otro lado, están declaraciones de víctimas que lograron escapar y han logrado establecer denuncias y declaraciones importantes. También está lo dicho por las madres buscadoras. En fin, lo cierto es que en la Mañanera del Pueblo pues se aclaró una duda y también una cuestión informativa, porque en muchos lados se ha dicho que el rancho Izaguirre era un campo de exterminio, pero se dejó muy claro la diferencia entre un campo de exterminio y un lugar donde, bueno, pues sí pudieron haber asesinado a personas, pero no un campo de exterminio porque no se hacía de una forma sistematizada. Pero esto es lo que dijo el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Nosotros informamos con total transparencia y con absoluto apego a la verdad, con las pruebas que tenemos. Ayer mencionamos e informamos que hasta el momento no había indicios de que el rancho Izaguirre fuera un campo de exterminio. Hasta el momento. Si se hubiera y si se tienen pruebas de que ahí se cometieron homicidios o de que en otros lugares se han cometido homicidios, lo digo por el trabajo que hemos realizado por muchos años en materia de seguridad, es muy distinto que en un inmueble se cometan homicidios a que sea un campo de exterminio. Es una cosa totalmente distinta que en un inmueble se haya cometido algún tipo de homicidio, tortura, a que sea un campo de exterminio. Entonces, en su momento, cuando lo determine la Fiscalía General de la República y podamos determinar cuántos homicidios, si es que los hubo, pues entonces ya lo informará de manera adecuada. Pues un campo de exterminio es un lugar donde de manera sistemática se asesinan a cientos y miles de personas, ¿no? Creo que todos lo tenemos claro. Lamentablemente, en México, en años pasados, pues se han suscitado diferentes situaciones de horror, como lo que fue, por ejemplo, lo que ocurrió en el rancho San Fernando, con la ejecución de migrantes por parte del grupo de los Zetas, o lo que ocurrió también en el penal de Piedras Negras en Coahuila, en donde los Zetas asesinaron alrededor de 150 personas, un caso que quedó impune, que quedó en el olvido. Y pues se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al fiscal federal de la República si este caso se reabrirá, pues para no quedar en la impunidad y pues así que haya testimonios de que este México del horror ya no se repetirá más. Yo creo que en este caso lo que tenemos que tener muy presente es que este tipo de problemas que han sido, como usted bien dice, repetitivos, nosotros los manejemos en adelante con una gran transparencia. Es decir, cuando hay una acusación de ese tipo, se tiene inmediatamente que requerir
todas las pruebas de que esa situación existe, darle a quienes son las víctimas la oportunidad de que presenten de inmediato su denuncia, que se cumplan con todos los requisitos procesales que significa presentar su denuncia, aportar todas las pruebas que tienen en su poder, establecer si eso es un delito del fuero común o del fuero federal, establecer también la responsabilidad de la autoridad procuradora de justicia, ya sea federal o local, y luego la de los jueces. Es decir, esta es una cadena de responsabilidades que se inicia a partir del momento en que hay un hecho delictivo y el derecho que tenemos todos los mexicanos de acudir ante una autoridad, presentar las pruebas que tenemos obligación y a partir de ese momento establecer un camino. La coadyuvancia en materia procesal es una de las bases fundamentales de la defensa de las víctimas. Y la coadyuvancia es la presencia de quien hizo una denuncia y presentó pruebas para que acompañe primero a la autoridad procuradora y después a la autoridad impartidora de justicia. Ese camino es el que se ha ido lastimando a través de los años y el que estamos tratando de recuperar. Toda esta información diaria de todo lo que se hace establece con toda precisión el esfuerzo federal por resolver un problema que tiene que ser recíproco por parte tanto de las autoridades estatales como municipales y que las responsabilidades, como en este caso que lo hemos visto, se establezcan con toda precisión. No se trata de andar buscando a quién le echamos la culpa, sino quién es el responsable. Cualquier caso que no haya prescrito, y sobre todo que haya pruebas, que una denuncia esté sólidamente establecida con las pruebas correspondientes y que la persona que es una víctima sepa que cuando presenta una denuncia y tiene pruebas, tiene todo el derecho a ser apoyada y a buscar y a encontrar la justicia. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que en los gobiernos neoliberales un denominador común era montajes y pactos de silencio. Dijo que a diferencia en su gobierno, pues habrá justicia y la verdad. En el pasado había quizá dos palabras que explicaban lo que ocurría en el sexenio de Calderón, que nos dicen que ya no se debe mencionar, pues sí, ellos ya no quieren que se mencione, ¿verdad? Porque fue muy oscuro con su secretario de Seguridad, que es montajes y pactos de silencio. A nosotros nos caracteriza la verdad y la justicia. Esa es la diferencia. Porque nosotros juramos no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y las cosas están en las fiscalías, porque no es un asunto político. Todo es política, pero en particular en este caso, si hay un delito, pues tiene que perseguirse. ¿Y a quién le corresponde? A las fiscalías estatales o a la Fiscalía General de la República. Pues así las cosas en la mañanera del pueblo. Lo que se espera de este caso pues es que no quede en la impunidad ni en el olvido, que no se enreden entre dimes y diretes entre una fiscalía de un estado y la Fiscalía General de la República, que no se empantanen los asuntos y que realmente se revise y se analice lo que pasó en el Rancho Izaguirre para que nunca más vuelva a suceder. Y pues a esto hay que recordar pues que es urgente atender las causas, que los jóvenes estudien, que haya oportunidades laborales para todos ellos, para hombres y mujeres, para que no tengan que entrar a estas organizaciones del crimen organizado, no enrolar las filas de los cárteles, hacer un alto al crimen organizado, ponerle un hasta aquí. En fin, son muchas de las acciones pues que seguramente no son fáciles para un gobierno, pero pues se tienen que hacer ya. Soy Berta Alicia Galindo, esta es la Mañanera del Pueblo. De este caso y de muchos más les seguiremos informando.